Bueno, este es el segundo video en donde vamos a ir calculando los caudales en los tramos, ¿sí? Lo primero que hacemos es abrir nuestro ejemplo, en este caso el ejemplo, y presionamos abrir. Okay. Entonces, por ejemplo, en esta red es en donde vamos a ir asignando los caudales en los tramos. Lo primero, por ejemplo, después de graficar tu red, lo que tienes que ir haciendo es ir asignando la cota de las tuberías o la cota de los tanques y de los nodos, por ejemplo el nodo A, en qué cota se encuentran respectivamente, y los caudales en los nodos, ¿sí? Estos son los datos que vas a tener, ¿sí? Y por la otra parte serían por la parte de las longitudes, ir llenando tramo 1 con cuánto de longitud está, tramo 2, tramo 4. Estos son los datos que en sí te van a dar. En el caso de que te dieran los caudales en los tramos, lo puedes llenar directamente aquí o irnos a esta parte. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a comenzar con el tramo 1 en sí. Entonces me voy a esta parte de los tramos, le coloco tramo 1, mi tramo de partida, que va a ser el primer tramo que voy a calcular. Entonces aquí, por ejemplo, si es que quiero asignar directamente valores, aquí voy dando los valores. En el caso de que tuviera los datos de los caudales en los tramos, o en el caso de que le calcules manualmente, vas introduciendo aquí todos tus caudales. Por ejemplo, como yo no tengo, voy a colocar 00 y voy a ir asignando con el programa. Entonces presiono OK. Entonces presiono en esta parte del tramo. Entonces le digo que en mi tramo 1, mi tramo 1 va a ser igual a caudal de distribución por 0.55%. ¿Sí? Entonces presiono Enter. Entonces cuando ya tiene un caudal es cuando se va pintando de un color celeste los caudales. Por ejemplo, ahora este caudal es lo que voy a asignar a estos 3 tramos. Entonces puedo asignar solamente a esto o a toditos el mismo. Entonces, por ejemplo, si es que asigno aquí, me lo va a calcular el programa automáticamente para estos 2 tramos más. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me voy aquí, por ejemplo, el caudal del nodo D quiero repartir por porcentajes al tramo 7, tramo 8 y el tramo 4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy aquí, describo cómo es lo que está aquí: caudal tramo, paréntesis, y por ejemplo el caudal del nodo D, coma, y abrir llaves del 4,7,8 y cierro mis llaves, cierro mis paréntesis, presiono Enter. En el caso de que coloque esta fórmula en caudal en los tramos, lo que tengo que hacer es presionar aquí con un check en donde me va a almacenar los caudales en los tramos. No va a calcular por el método de los porcentajes. Entonces presiono OK, y si presiono Enter, por ejemplo, me la calcula de este nodo, Entonces, por ejemplo, si voy a verificar en aquí ya me está calculando los caudales, por ejemplo, en el tramo 7 y 8. Ahora, si quiero volver a recalcular lo mismo, entonces, por ejemplo, puedo ir introduciendo la misma ecuación en estos 3, ¿sí? Entonces, es lo que puedo ir haciendo. Por ejemplo, introducir en este tramo lo mismo que mi caudal del tramo D, 4, llave 4,7,8, cierro llaves, chetes y presiono Enter y voy asignando con este igual, ¿no? Lo que va a hacer es volver a recalcular para los 3, digamos, y para los otros tramos igual puedo ir haciendo. Por ejemplo, para el tramo 7 lo mismo, aunque está calculado para ver que se puede recalcular lo mismo, ¿no? Entonces aquí lo que haría era pegar, ¿no? Por ejemplo, esta es la ecuación que he hecho, ¿no? Entonces eso puede ir pegando y solamente presionar esta parte y me lo va a recalcular los mismos. Ahora, cuando quiero calcular el caudal, por ejemplo en el tramo 2, va a ser a la sumatoria de estos dos. Entonces sería caudal en el tramo 4 más caudal del nodo E. Entonces para eso presiono aquí de nuevo. Entonces aquí me voy y le digo tramo 4 más E. Es lo que va haciendo. Tramo 4 en mayúscula. Tramo 4 más E. Y presiono solamente Enter.
sin hacer un clic aquí. Entonces presiono OK y ya me lo ha asignado un caudal. Por ejemplo, entro aquí, ya me lo está asignando un caudal, entonces presiono Enter, ¿sí? Y de esa forma vas asignando los caudales en todos los tramos. Por ejemplo, mi caudal en el tramo 3, ¿cómo sería? Sería del caudal que está saliendo del tramo 1, le restaría el caudal que se va a ir al tramo 2 y el caudal que se va a quedar en el nodo A. ¿Cómo hago eso? Presiono aquí y me voy aquí. Entonces le digo del tramo 1 menos tramo 2 menos A. Entonces con esto estaría calculando el valor directamente. Si presiono Enter, se va directamente, me lo va a salir del programa. Pero en el caso de que, por ejemplo, haga, por ejemplo, este caudal igual va a ir distribuyendo primero para esto, después para esto por los porcentajes, ¿sí? Entonces presiono aquí mi nodo G, quiero que me lo distribuya el tramo 9 y el tramo 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Presiono en el tramo 9, en esta parte, y le digo caudal en el tramo. Caudal en el tramo, por ejemplo, el nodo G, coma, en el abro llaves 9,13, cierro mis llaves, cierro mis paréntesis, presiono Enter y hago un clic aquí para que me lo calcule por método, los porcentajes. Okay. Entonces, por ejemplo, si que presiono OK no se sale, presiono Enter, ya me lo calcula los caudales en este nodo, por ejemplo, pero yo quiero volver a seguir introduciendo mi ecuación aquí. Entonces igual puedo ir introduciendo mi ecuación aquí. Entonces le digo que, por ejemplo, digo shift pegar, entonces aquí es lo que se ha almacenado, o sea, aquí se almacenan los 5 valores. Entonces shift pegar, entonces puedes ir pegando este mismo valor que es el último que he introducido. Entonces presiono OK, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mi caudal en el tramo 12 va a ser mi caudal del nodo H más 13. Entonces lo que voy a ir haciendo, por ejemplo, aquí sería tramo 13 más H, ¿sí? Se lo presiono Enter, y si es que lo presiono Enter, se va a salir esta ejecución. De esta ejecución, como te sales solamente con un Enter, ¿sí? Listo. Así vas a ir asignando tus caudales a tus tramos y al final que te cumpla, ¿sí? Entonces en esta opción lo voy a hacer cumplir toda. Caudal del tramo, vamos a ir calculando del tramo 6, que sería igual al 9 más F. Entonces lo que calculo, tramo 9 más F. Ya, mi caudal en el tramo 5 va a ser lo que resta de esto. Entonces, por ejemplo, el tramo 3 menos tramo 6 y lo que se va a quedar en el nodo B. Entonces voy aquí, presiono aquí y me voy aquí, le digo del tramo 3 menos tramo 6 menos lo que se va a quedar en el B. Presiono Enter, si que presiono Enter se va a salir el programa. Entonces voy presionando aquí y mi caudal en el tramo 10 va a ser la sumatoria del del nodo J más tramo 7. Entonces lo que va haciendo, tramo 7 más J, ¿sí? Presiono Enter y estaría ahí, estamos ahí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a ser mi caudal en el tramo 7? Entonces va a ser mi caudal de la sumatoria de C más H menos este caudal, para sacar este caudal. Entonces lo que hago, por ejemplo, tramo 8 más C menos tramo 5, ¿sí? Entonces presiono Enter, por ejemplo, y por ejemplo, si es que vuelvo a entrar aquí, entonces aquí, por ejemplo, ya me sale un caudal positivo. En sí, todos los caudales en los tramos tendrían que salirte positivos. Si es que sale negativo, te va a ir pintando de otro color. Por ejemplo, aquí vamos a ir verificando. Por ejemplo, aquí el intento lo voy a colocar, por ejemplo, para colocar directamente un valor, presiono en esta parte con esto, Shift y esto, y puedo ir, por ejemplo, lo voy a escribir el intento 5 negativo. Y cuando introduzco un valor negativo, ¿qué es lo que pasa? Presiono Enter. Esto ya no es celeste, es verde. Entonces quiere decir que es un caudal negativo, que está mal. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ir asignando lo que es su caudal verdadero, que sería que sería la sumatoria del tramo 10, 11, 12 más I. Es lo que introducimos aquí. Entonces le decimos tramo 10 más tramo 11 más tramo 12 más I. Es lo que vamos a ir sumando. Presionamos Enter
Ahora por ejemplo verificamos cuánto es lo que nos sale. 75 punto. Y aquí lo que hemos asignado es el 55%. Ya, vamos a ir viendo por ejemplo. Entonces, y para controlar directamente todo nos vamos aquí. Esta es la forma que ya se introducen las ecuaciones, lo dejamos ahí. Y estas son las ecuaciones que hemos introducido. Entonces lo que hacemos es la ecuación de control, donde introducimos aquí. Entonces sería, presionamos primero aquí Shift y para las ecuaciones lo que escribimos tramo 14 menos 0.45 por caudal de distribución. No, lo que introduce la ecuación es aquí, esta parte. Por ejemplo, si me salgo con un escape y vuelvo a presionar, entonces me voy aquí, tramos, ok, en esta parte es donde he introducido, pero yo quiero introducir en esta última parte, entonces es donde introduzco de nuevo Shift con esto y voy escribiendo mi ecuación. Tramo 14 menos caudal de distribución por 0.45. Si es que no me equivoco en ninguno de los tramos, el control me tendrá que salir correcto. Por ejemplo, me salió un error de 0.27. Eso quiere decir que en alguno de estos tramos me he equivocado o le he dado un caudal de asignación erróneo. Entonces lo que pueden ir haciendo es revisando todos los tramos. Por ejemplo, como voy revisando, mi tramo 1 es el 55% del caudal de distribución, mi tramo 2 es más E, estaría correcto, y mi tramo 4 por método de los porcentajes, el tramo 8 más, este igual, el mismo, y voy seleccionando este igual, el tramo 7 lo mismo, estaría bien, ese del nodo D, y tramo 10 por ejemplo, voy revisando, tramo 7 más J estaría correcto. A ver, entonces el error, por ejemplo esta parte sería tramo 3 menos tramo 6 menos B, está bien. Esto, tramo 9 está bien, tramo 9 más F, en esta ocasión sería tramo 13, la distribución del 9 y del 13 del tramo G, y esto, este es el error, es el tramo 13, no 3, entonces puedes ir revisando de esta forma y presionar OK. Ahora irte, una vez que has encontrado tu error, irte a esta parte, presionar OK y la misma ecuación, correcto, ¿no? Entonces quiere decir que tu distribución de caudal ya estaría correcto. Entonces el siguiente paso sería hacer las integraciones. Eso lo vamos a realizar con otro ejemplo en el próximo video, ¿sí? En el caso de guardarlo, por ejemplo, quiero guardar esto con mis distribuciones, entonces solamente presiono guardar y sobre cuál quiero guardar, ¿sí? Entonces en esta opción sobre el ejemplo quiero volver a guardar los cambios que he hecho, entonces solamente guardar, ok, listo, ¿sí? Y para salir, cerrar el programa.